Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. ¿Cómo están, amigas, amigos? Qué gusto tenerlos otro episodio más con nosotros. Y por nosotros me refiero a mis dos perros y yo, que nos pone muy feliz que nos estén escuchando, sobre todo porque el tema de hoy va a ser algo diferente a la dinámica que siempre tenemos. No vamos a hablar de una sola mujer o un grupo de mujeres en específico, sino hablaremos de un hecho histórico muy famoso narrado por las mujeres que lo vivieron y que fue posible saber estas vivencias gracias a una escritora increíble, que sin duda sus libros son desgarradores, pero bastante bien documentados. Hoy les voy a contar anécdotas de la Segunda Guerra Mundial que vivieron muchísimas mujeres y que años después Svetlana Alexievich recopiló para su libro La guerra no tiene rostro de mujer. Y primero les quiero comentar que la idea de este episodio surgió mientras escuchaba el podcast de Mujeres y Literatura de Elsie Hernández. Lo pueden encontrar aquí en Spotify o disfrutar su contenido en redes sociales. Se los voy a poner en la descripción de este episodio. Y en este episodio ella cuenta la vida de Svetlana desde su infancia y nos conecta hasta la parte donde se vuelve escritora y todo lo que ha tenido que vivir para que sus libros lleguen a más personas. En este episodio no les voy a dar toda la vida de Svetlana, pero sí les voy a recomendar que escuchen el podcast de Mujeres y Literatura porque es muy bueno, ahí van a enterarse de todos los detalles de su vida. Lo que sí voy a hacer es darles a conocer algunas historias que ella narra en el libro. Y el hecho de que saben que todo eso es real, que sí pasó y que no fue un hecho aislado, sino que es algo que les pasó, pasa y seguirá pasando a las mujeres que están involucradas en la guerra. Créanme que lo que les voy a narrar no es ni el 10% de lo fuerte que está el libro, pero al final de este podcast quiero que nos llevemos el lado de la historia contada por mujeres y bueno, quién sabe, de paso hasta logro convencerlos de que lean el libro porque la verdad es una joya y sobre todo es un torbellino de emociones. Es un libro cruel, es rudo, es real, pero al mismo tiempo es muy personal. Es visto o escrito más bien como si la persona que te lo contara estuviera ahí frente tuyo. A pesar de que dije que este no era un episodio biográfico de Svetlana, sí les voy a poner un poquito de contexto por si de plano no lo ubican, no saben quién es. Svetlana Alexievich, y espero estar pronunciando bien su nombre, es una escritora bielorrusa y es reconocida por su trabajo. Trabajos que se enfocan en el periodismo de investigación. Fue Premio Nobel de Literatura en 1915, siendo la primera periodista en ganarlo, y aunque sus textos son periodismo, también son considerados literarios. Ella nace en la Unión Soviética, específicamente en Ucrania, pero creció en Bielorrusia, durante la URSS. Y pues bueno, también le toca ver a la URSS caer. Y bueno, esto es muy importante porque incluso siendo una niña, ella notaba todas las necesidades y problemas políticos. Así es que decide estudiar periodismo y posteriormente al graduarse se empieza a dedicar a la docencia y un poquito al periodismo, aunque al final sí se decide por estar en el periodismo nada más. Y aquí es donde une todo lo vivido en su infancia con su profesión, ya que percibe que su país enaltecía a las guerras y que presumía acá los chingones que eran. Pero ella veía otra realidad, una realidad de la que nadie hablaba. La realidad de las mujeres. Así que decide realizar muchos viajes con el objetivo de recaudar vivencias de las mujeres en la Unión Soviética. Así puede conectar y conocer la realidad de lo que ellas se enfrentaron y que no se hablaba en los libros de historia. De hecho, todo lo que se tiene de la cultura de la guerra es desde la perspectiva masculina. Y es así como nace su primer libro, La guerra no tiene rostro de mujer. Y miren qué difícil le fue realizar este libro. Primero porque cada mujer vivió la guerra diferente y era necesario hacer muchísimas entrevistas y muchas mujeres tenían miedo al hablar, sobre todo por sus esposos y otras porque pensaban que nadie las iba a escuchar. Aunque fue difícil convencerlas de que se sintieran en confianza, al final Svetlana lo logró y las entrevistas fueron fluyendo poco a poco.
Una vez que logró hacer una conversación fluida con ellas, Svetlana se encontró con otro problema, lo emocional. Las mujeres reflejaban sus grandes traumas de la guerra o recordaban algo que ya habían bloqueado mentalmente o lo minimizaban su trabajo diciendo que esas historias pues eran solo cosas de mujeres, así como de, sí, nada importante. Incluso llegaban a decir que mejor se fuera a entrevistar a los hombres, a los vatos heroicos, porque era lo que siempre se hablaba y lo que siempre se iba a hablar. Pero poco a poco más mujeres se fueron sumando a este proyecto y al principio ella buscaba hasta por debajo de las piedras a ver quién quería contarle sus vivencias, hasta que llegó un punto que la llamaban por montones para ser escuchadas. Obviamente, una vez que tuvo el libro completado, tuvo otro problema. Tuvo que enfrentarse al cómo publicarlo. Le llegaron a decir que es un trabajo que humilla a las mujeres. ¿What? E incluso le dijeron que no podían publicarlo porque ya nadie iba a querer ir a la guerra. Imagínense lo crudo que está el libro. Y es que de verdad, la guerra no tiene rostro de mujer, así como se llama el libro, es demasiado fuerte. Cada vez que yo leía una página, debía de tomarme un tiempo para asimilarlo, se me salían las lágrimas, tenía que respirar para poder continuar, porque de verdad era muy fuerte para mí todo lo que estaba leyendo, y por eso quería compartirles un poco de él, por ese lado de la guerra del que nadie habla, porque últimamente nos estamos tomando la guerra como muy a la ligera. Sí estamos preocupados, pero a veces la misma cultura nos hace verlo como algo gracioso o algo que tiene que pasar. Pero creo que esta parte de la guerra, y sobre todo contado por mujeres, es demasiado drástico y diferente a lo que estamos acostumbrados. De las mujeres, de la historia de las mujeres en la guerra, nadie hace películas, aquí no hay heroínas, no hay actos heroicos extraordinarios. En este libro solamente se habla de mujeres luchando por sobrevivir con lo poco o mucho que tenían a su alrededor. Como la mayoría de libros, este tiene un resumen en la parte de atrás que les voy a leer para que se den una idea de qué es lo que va a tratar este episodio, o más bien de lo que trata este libro. Y dice: casi 1 millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esa historia nunca ha sido contada. Este libro los reúne a los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. Su historia no es un relato de la guerra ni de los combates, es la historia de hombres y mujeres en guerra. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo las transformó? ¿Qué tenían miedo? ¿Y cómo era aprender a matar? Estas mujeres, la mayoría por primera vez en sus vidas, cuentan la parte no heroica de la guerra, a menudo ausente de los relatos de los veteranos. Hablan de la sociedad y del frío, del hambre y la violencia sexual, de la angustia y de la sombra omnipotente de la muerte. Svetlana deja que sus voces resuenen en este libro entremecedor, que puede reescribirse en 2002 para introducir los fragmentos tachados por la censura y material que no se había atrevido a usar en la primera versión. Y bueno, creo que desde ahí el libro nos está diciendo que va a ser un torbellino de emociones para el lector, como que nos está advirtiendo todo lo que debemos esperar y sobre todo estar preparados. Comencemos, y de una vez les digo, traigan sus clines o papel porque hay algunos relatos que sacan lágrimas. El libro comienza con relatos de cómo muchas mujeres escucharon de la guerra y siendo adolescentes tomaron la guerra pues con cierta inocencia. No sabían lo que pasaría o cuánto duraría. Hablaban de ella como si quisieran participar sin tener claro a lo que estaban aproximando. Y a mí en lo personal esta parte pues me genera como mucha ternura y mucha tristeza porque la hablan tan a la ligera, no sabían lo que les estaba esperando, no sabían lo que iba a ser la guerra durante todo el tiempo que vendría. El primer relato es de Natalia Ivanova Sergeyeva, quien fue soldado auxiliar de enfermería. Comienza: quiero hablar, desahogarme. Por fin alguien nos quiere oír a nosotras. Llevamos tantos años calladas. Incluso en casa teníamos que hacer las bocas cerradas. Llevamos décadas. El primer año de volver de la guerra hablé sin parar.
nadie me escuchaba. Al final me callé. Me alegro que hayas venido. Me he pasado todo el tiempo esperando a que alguien, sabía que alguien vendría. Tenía que venir. Entonces era joven. Qué pena. ¿Sabes por qué? No fui capaz de memorizarlo. Unos días antes de la guerra había hablado con una amiga. Estábamos convencidas de que no habría ninguna guerra. Fuimos al cine y antes de la película pasaron una crónica. Ribbentrop y Molotov se daban un apretón de mano. Se me quedaron clavadas las palabras del presentador. Dijo que Alemania era fiel amigo de la Unión Soviética. En menos de 2 meses, las tropas alemanas ya estaban a las proximidades de Moscú. Cuando organizaron los cursos para el personal sanitario, mi padre nos apuntó a mí y a mi hermana. Yo había cumplido los 15, ella tenía 14. Él decía, es todo lo que puedo ofrecer para lograr la victoria, a mis niñas. En aquel momento no se pensaba otra cosa. Un año después estábamos en el frente. El siguiente relato es de Serafina Ivanova Panakensko, subteniente técnica sanitario adjunta del batallón de infantería motorizado. Mi madre llegó corriendo a la estación. Era muy austera, nunca nos besaba, ni hacía elogios. Si había algo bueno que celebrar, le bastaba con una mirada tierna. Pero aquel día me agarró de la cabeza y me besaba y aquella mirada suya, una larga mirada. Comprendí que jamás volvería a ver a mi madre, lo intuí. Sentí ganas de dejar todo aquello y de volver a casa. Sentí pena por todo, por mi abuela, mis hermanitos. De pronto empezó a sonar la música. Ordenaron, rompan filas a embarcar. Estuve un rato mirándola y saludándola con mi mano. Olga Mitrofanova Ruzhitskaya, enfermera. No tenía miedo de morir, por mi juventud tal vez. La muerte nos rodea, la muerte siempre está a nuestro lado, pero yo no pensaba en ella, no hablábamos de ella. Me rodeaba muy cerca, pero siempre pasaba de largo. Una noche en la zona de nuestro regimiento, una unidad de infantería entró al combate de reconocimiento. Hacia la madrugada, la unidad se retiró y de la zona neutra nos llegaban gemidos. Un herido se había quedado ahí. No vayas, te matarán. Los soldados trataban de retenerme. ¿Lo ves? Ya despunta el día. No les hice caso y fui a buscarlo a rastras. Encontré al herido, lo até a un cinturón y con el brazo lo arrastré durante 8 horas. Conseguí traerlo con vida. El comandante se enteró y en un arrebato me castigó con 5 días de arresto. El subcomandante del regimiento reaccionó de otra manera. Merece una condecoración. Con 19 años me entregaron la medalla al valor. Con 19 años se me quedó el pelo blanco. Con 19 años en el último combate, una bala me atravesó ambos pulmones y otra bala me pasó entre 2 vértebras. Me paralizó las piernas y me consideraron muerta. Con 19 años, los mismos que acababa de cumplir mi nieta, lo cual la miro y no me lo creo. Es solo una niña. Cuando volví a casa, mi hermana me enseñó el aviso de mi muerte. Hasta me habían enterrado. Lyubiok Arkadieva Charnia, cabo mayor de criptografía. Estaba embarazada del segundo. Mi hijo tenía 2 años y yo estaba encinta. Estalló la guerra. Mi marido combatía en el frente. Me fui al pueblo donde estaban mis padres e hice, ya me entiendes, ¿sabes? Aborté. En aquella época estaba prohibido. Pero ¿cómo podía dar a luz? Alrededor había tanto dolor. La guerra. ¿Cómo se puede dar a luz y te rodea la muerte? Hice un cursillo de criptografía. Me enviaron al frente. Deseaba la venganza por la hija que nunca tuve. Pedí el traslado a la primera línea y me dejaron en el Estado Mayor. El libro está estructurado para que veamos lo que es una guerra desde sus orígenes, desde los principios, de qué está pasando alrededor de las personas involucradas y en todos esos días que era incertidumbre del qué iba a pasar a futuro. Conforme va avanzando los relatos, vas caminando por todas estas facetas. Los siguientes relatos son de cómo se sintieron ellas cuando Alemania las invadió, lejos de lo político y lo nacionalista, pero muy cerca de lo humano. María Timofeeva Saviktaksia,
enlace de un regimiento de partisanos. Entonces supe lo que era el odio. Por primera vez experimenté ese sentimiento. ¿Cómo podían pisar nuestras tierras? ¿Quiénes eran? Solo de verlos se me subía la fiebre. ¿Por qué estaban en mi país? De repente llegaba una columna con prisioneros de guerra y al pasar dejaban centenares de cadáveres en la carretera. Centenares. A los que caían de sus fallecidos los remataban ahí mismo. Les atizaban como si fueran ganado. Dejamos de llorar a los muertos. No nos daba tiempo de enterrar los tantos que había. Durante días yacían en el suelo. Los vivos convivían con los muertos. Me encontré con mi hermanastra. Habían quemado su aldea. Ella tenía 3 hijos y habían muerto todos. Quemaron su casa, quemaron a sus hijos. Se sentaban en el suelo y se balanceaba de un lado a otro, cantando sus penas. Se levantaba y no sabía dónde ir. Nos fuimos todos al bosque con los partisanos, mi padre, mis hermanos y yo. Nadie nos lo pidió, nadie nos obligó. Lo decidimos nosotros. Mi madre se quedó sola con una vaca. Sofía Konstantinova, cabo mayor, la instructora sanitaria. A la mañana siguiente que el combate había terminado, cayó nieve. Bajo ella estaban los muertos. Muchos tenían los brazos levantados hacia el cielo. Pregúntenme, ¿qué es la felicidad? Y yo les contestaré. Es encontrar entre los caídos a alguien con vida. B. Gromova, técnica sanitaria. Aquí tiene mi dirección. Venga a verme. No puedo continuar escribiendo. Las lágrimas me impiden ver el papel. B. Voronova, soldado de transmisiones. No tengo grandes decoraciones, tan solo unas medallas. No sé si mi vida le parecerá interesante, pero me gustaría contársela a alguien. Como se darán cuenta, les estoy dando los relatos más cortos por cuestiones de que no quiero que sea un episodio tan largo o se convierta casi en un audiolibro. Pero en sí el libro cuenta con relatos que lleva muchísimas páginas. Trato de resumirles o darles los más cortitos que encontré para que tengan esa curiosidad. Pero por ejemplo, I.A. Levitaksky, excomandante de 5ª División de Regimiento, tiene un relato de muchísimas páginas que comienza diciendo: la guerra, vista con nuestros ojos, con ojos de mujer, es horrenda. Por eso no nos preguntan. Los soldados se burlaban de cómo sujetábamos los fusiles. No lo hacíamos de la manera que se sostiene un arma, sino igual a como sosteníamos a nuestras muñecas. También cuenta que atendía a un soldado en su lecho de muerte. Llamaba a una chica llamada Larisa. Supongo que se trataba de la chica a la que él quería. Intentaba calmarlo y él solo me decía: has venido, has venido. No sabía qué hacer y él se acercó. El soldado me dijo: cuando me marché al frente no tuve tiempo de darte un beso. Bésame. Lo besé, y a este se le escapó una lágrima al mismo tiempo que moría. Y es aquí donde uno se pone a imaginar todas las historias de amor y de desamor que tiene una guerra, o en este caso tuvo esta guerra. Créanme que se me hace un nudo enorme en la garganta. Incluso el libro llega a hablar de esas historias de noviazgo, que se hicieron muchas promesas que nunca se pudieron cumplir, de matrimonios que se destruyeron, de matrimonios que se crearon en la desesperación de estar unido a alguien, porque no se sabía si al día siguiente se estaría vivo. Se habla de la desesperación de no saber si ese ser amado regresará, o afrontar que nunca más regresará a tu lado y que ahora tienes una vida que seguir con todos los traumas que deja una guerra y sin la persona que quieres. Les digo, la verdad que este libro va relatando todo, te va llevando de la mano a todos los aspectos y aristas que se viven en la guerra. También relata que las mujeres, sin ser soldados o cargar armas, lograron ser pilares importantes en la lucha y que se encuentran siempre, más bien siempre se han encontrado esos pilares en cualquier conflicto bélico que ha existido y nunca se les ha dado el reconocimiento que merecen. Estas mujeres eran corresponsales, cocineras, lavanderas, auxiliares sanitarias, zapateras, transmisiones, peluqueras y con muchos otros oficios que si no lo hubieran hecho las mujeres, yo creo que la guerra no se conocería como lo que es actualmente. Svetlana Nikolevna, auxiliar sanitario, dice: yo no disparaba, cocinaba para los soldados.
por eso no me dieron una medalla. Preparaba la sopa, traía las ollas, las vasijas y eran muy pesadas. Me acuerdo del comandante. Aquel hombre se enfadaba muchísimo. Alexandra Semioknova, soldado cocinera. Lavaba ropa. Recorrí la guerra con pilas de ropa que lavar. Lavábamos a mano. Nos traían la ropa muy sucia y llena de parásitos, empapados de sangre. Ya no eran blancos, sino rojos o negros cubiertos de sangre seca. La primera agua nos servía para que no se quedara todo lo rojo o negro. Había camisas sin una manga o con un agujero a la mitad del pecho, el pantalón sin una piernera. Los lavábamos con lágrimas, los aclarábamos con lágrimas. En invierno los chaquetones pesaban mucho por la sangre congelada. Todavía suelo verlos en mis sueños. Algo que también me hizo quedarme como en shock, pensativa, es que se nos olvida que las personas que van a la guerra son seres humanos, independientes de ganadores, de perdedores, de los buenos, de los malos. Pues eran personas que simplemente estaban pensando en sobrevivir a la guerra, pero que también estaban pensando en sus propios problemas, en sus sueños, en sus anhelos, en sus deseos propios de la edad o del género. Y hago énfasis en esto porque hay una parte que de hecho se llama "Se necesitaban soldados, pero nosotras solo queríamos estar guapas". En esta parte habla de cómo, a pesar de todo lo vivido o todo lo que estaban viviendo las mujeres, no dejaban de preocuparse por ese aspecto físico que siempre ha estado muy marcado para ser mujer, y que aún en una guerra se les exigía el ser ese tipo de mujeres, el ser femeninas, en ser lo que era característico de acuerdo a su género y a su época. En uno de los textos, una de ellas dice que se pasó toda la guerra sufriendo porque no quería acabar con las piernas mutiladas, ya que ella tenía unas piernas muy bonitas, y que a comparación de los hombres, a ellos les daba igual o lo mismo si perdían una pierna, no les importaba, ya que si perdían una pierna en cualquier caso serían héroes y podrían casarse de todas formas. Pero si una mujer quedaba mutilada, pues no podría, ese era su destino de mujer. Relata también que cuando las mujeres comenzaron a incorporarse en la guerra, además de ganarse el respeto de sus compañeros hombres, debían de ganarse el respeto de los objetos que fueron creados para los hombres, los uniformes, las armas, los planes de ataque, entre muchas otras cosas que eran simplemente creados para los hombres, olvidando a las mujeres que también combatían. María Nesterovna Kumusmenko, cabo mayor armera, comenta: "No queríamos que dijeran de nosotras esas cosas, nos esforzábamos más que los hombres. Teníamos que demostrar que no éramos inferiores a ellos. Durante mucho tiempo existió hacia nosotras esa actitud condescendiente". Y estoy viendo que este capítulo ya se está alargando más de lo imaginado. La intención no era tener un episodio tan largo. Realmente la intención final de este episodio es animarlos a que lean el libro, que sientan esa curiosidad por saber qué es lo que pasa en una guerra desde la perspectiva feminista o femenina más bien, y que veamos que todo el daño que realmente pasa en las guerras, que no es solamente las películas, los libros, las escenas heroicas que vemos en los programas o que siempre estamos acostumbrados a ver, sino que es sufrimiento, realmente es mucho sufrimiento, y que las guerras siempre han existido, existen y al parecer van a seguir existiendo, y reflexionemos esa humanidad que tenemos, porque realmente parece, y yo lo sentí después de leer el libro, cómo es que ya viviendo esto nos atrevemos a seguir haciendo la guerra. En específico, La guerra no tiene rostro de mujer es un libro que habla sobre hechos históricos bastante conocidos, que se han investigado. ¿Cuántas películas no hemos visto sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos libros no se han escrito sobre la Segunda Guerra Mundial? O héroes o historias súper populares y conocidas, pero que por primera vez se le está dando la narrativa a las mujeres. Porque además, la narrativa de ellas es completamente diferente a lo que se ha escuchado antes. Y bueno, también conocer esa poquita parte de la historia que es lo que pasa en las guerras, fuera de todo lo heroico, realmente qué es lo que se vive en una guerra. Creo que son momentos muy sensibles para todos,
pero bueno, creo que lo mejor es mantenernos siempre informadas y sobre todo tener presente que una guerra no es todas esas escenas de acción que siempre hemos visto. Espero les haya gustado muchísimo el episodio. El siguiente ya va a ser normal. Voy a tratar de conseguir el libro de El rostro no tiene rostro, La guerra no tiene rostro de mujer. Voy a ponérselos en PDF en la biblioteca. Aún no lo encuentro. Espero hacerlo ya muy pronto. De todos modos, les voy a estar publicando en redes sociales cuando ya esté en la biblioteca virtual. El link lo encuentran en la descripción del episodio. Y si no lo puedo conseguir, pues sí les recomiendo que lo compren porque es un libro muy, muy, muy bueno. Está muy bien documentado, está muy bien hecho. Y si ya lo leyeron o lo están leyendo, cuéntenme cualquiera de nuestras redes sociales qué opinión tienen sobre el libro, cuál historia las impactó muchísimo, las dejó reflexionando o llorando, porque créanme que yo lloré muchísimo. Ojalá se animen a leerlo o a investigar un poco más de este tema. Vale mucho la pena saber todo esto. Y bueno, les recuerdo que nuestras redes sociales son en TikTok Mujeres con Historia, Instagram _Mujeres con Historia y en Facebook Podcast Mujeres con Historia. Les agradezco que estén aquí y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.